Hace 8 días estábamos haciendo el estudio, empezamos con Romanos capítulo 1. Hoy continuamos con el capítulo 2. A veces quisiéramos o desearíamos, estábamos hablando ahorita con mi pastora y con mi hermana Carolina, acerca de cómo podríamos acelerar, hacer más rápido el estudio, pero es incierto. De pronto sí, de pronto no podemos hacer 2 capítulos en un solo momento, pero a veces hay que profundizar un poco, entonces ya entenderán. ¿Listo? Romanos capítulo 2, hijos, ¿listos? Amén. Y decíamos hace 8 días acerca del escrito de lo que era Pablo, que Pablo era uno de los escritos más largos que había dado, era uno de los libros más extensos y la demostración de su afán por ir a Roma, su anhelo de estar allá con esos hermanos que él en su momento estuvo compartiendo. Y veíamos también acerca de lo que era el anhelo también de poder estar saludando y dando explicaciones a todos los romanos, ¿verdad? Y también lo estricto que era Pablo, porque el mensaje del libro de Romanos es la salvación. Entonces Pablo era muy estricto con eso, radical con eso, con la salvación. Lo que Jesús decía, lo que Jesús hablaba, lo que como era importante para Jesús, la importancia, ¿no? Esa importancia, amén. También estábamos diciendo hace 8 días en el primer estudio que el libro más o menos fue escrito en el año 55 al año 58, en más o menos en la población de Corinto fue donde él escribió esta carta, y expresando de que él quería ir a España y luego que estuviera en España quería pasar a Roma a darles a conocer las nuevas buenas de Cristo y que cómo empezar a trabajar en la fe y la amabilidad que tenía Pablo, ¿verdad? Bueno, pero continuemos con el capítulo número 2. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga. Amén. ¿Leemos el 2? Amén, el 2. Empecemos leyendo el 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Tú que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, busca gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y después el griego. Pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Leamos hasta ahí ahorita. Amén. Esa es la primera parte del capítulo 2 del libro de Romanos. Vemos acá algo como algo muy necesario acerca de lo que veníamos hablando también hace 8 días, acerca que él generalizaba, ¿no? Él no decía solamente el evangelio es para estos o para aquellos, sino él decía es para tanto gentiles como no gentiles, para judíos como no judíos, ¿verdad? Y hay algo muy importante aquí, ¿no? En el versículo número 2 nos dice, mas sabemos que el judío de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, todo hombre y toda mujer
estamos bajo la misma condición de equivocarnos, de no cumplir las normas de Dios. Aquí no hay casi, como se dice más adelante, excepción de persona, ¿no es cierto? Y en el versículo número 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentir. Aquí hay una parte muy importante. Cuando nosotros de continuo incumplimos, ¿no es cierto? Pedimos disculpas porque se nos cayó el internet, hijos, discúlpenos. Perdónenos. Pero bueno, continuamos con el capítulo 2. ¿Listo? Entonces venía diciendo que por la dureza del corazón, ¿no es cierto? Es por la razón de que nosotros incumplimos muchas veces el mandamiento de Dios o no hacemos caso a los mandatos de Dios. Amén. Entonces debemos de tener en cuenta siempre de que nuestro corazón debe ser circuncidado. Amén. Entonces esa parte es muy importante. Continuamos con el versículo número 6. ¿Cómo dice? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. El versículo 6 en adelante hasta el 10 de lo que es la parte del incumplimiento, de lo que es el afán porque se cumpla la palabra, porque se cumplan las escrituras, porque se cumpla lo que Jesucristo ha querido venir enseñándonos y ha querido que nosotros empecemos a cumplir. Yo creo que una de las partes más necesarias es aprender a conocer la palabra de Dios, aprender a conocer lo que es el Evangelio, para poder entender el propósito de Cristo Jesús y cómo Pablo es tan explícito y es tan elocuente en la parte de el correr a cumplir, ¿no es cierto? Lo que Dios nos dice. Lo que pasa es que Pablo acá hablaba mucho sobre las personas que creen que son salvas por obras. Entonces él se enfoca mucho a esas personas que piensan, por eso dice en el versículo número 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. O sea, a veces pensamos que porque nosotros, aún de los mismos que vienen a una iglesia y se congregan, la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces no son solamente muchas personas pueden venir a la iglesia, pero en realidad nunca han amado a Dios, nunca han seguido a Dios como es, tienen una vida cristiana superficial, o sea, y Pablo enfoca mucho es a la salvación, a la vida eterna, a que la gente se arrepienta de verdad, con un corazón, como dice la palabra, como es, contrito y humillado delante de Dios, no superficialmente. Entonces, digamos, delante de Dios creo que si tengo un momento quizá con Dios, entonces soy santa y después que salgo de ahí, entonces me olvido que Dios es mi Dios y que Él es el que nos está mirando. Entonces Pablo aquí en este capítulo básicamente está hablando es de eso, del verdadero arrepentimiento, de que no es por obras, o sea, no es que usted haga buenas obras y usted es salvo por las buenas obras. No es por nada de eso, es amar al Señor Jesucristo, es creer en Él, es el arrepentimiento, es seguirlo a Él como es, con el corazón, como dice la palabra. Entonces a eso es lo que se está enfocando acá. Por eso dice el 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Porque uno se enfoca en eso mismo. Entonces yo me quedo ahí porque es que yo nací así. Es que yo no me doy la oportunidad. Eso es lo que está diciendo Pablo, es salvación. O sea, dese la oportunidad de conocer algo nuevo, de que nazca una nueva naturaleza en su vida y que usted la pueda reflejar, que pueda estar en su ser, que si usted se va de esta tierra hoy, usted sabe que se va con el Señor. Sí, claro, que sobre todo que vamos a estar con el Señor, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 10 y 11, Carito. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, la unción del Espíritu Santo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí también el apóstol Pablo nos está hablando, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y también dice la palabra de Dios que el que hace lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. ¿Qué quiere decir lo bueno? Porque ahí es importante saber qué es lo bueno. Y lo bueno es la obediencia. Porque la obediencia agrada a Dios. También nosotros cuando tenemos fe agradamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que es bueno para el Padre. Y un padre se alegra cuando su hijo obedece. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Porque dice gloria, honra y paz. No la gloria que es dada por el hombre. ¿Cómo así una gloria dada por el hombre? Que se cree mejor que los demás. Y cree que no hay nadie como esa persona. Y quiere conseguir esa gloria a costa de pasar por encima de los demás. No. La gloria es en Cristo Jesús, que Él sea el Señor de esa gloria, que sea el Espíritu de Dios llevando la gloria, que sea el Padre llevando la gloria. Y algo muy importante, ¿no? Que dijiste en el versículo número 11, como venía diciendo la pastora, que a Porque todos no se la hay angustia, acepción. el afán, ¿no es cierto? Sí. Y algo muy importante en el versículo 11 es que Pablo dice, porque no hay excepción de Acepción personas. O de sea, no hay personas para excusa, con Dios. no hay excusa alguna para decir a mí no me dijeron, a mí no me contaron, a mí no me hablaron, como decía la pastora en el versículo 13 y 14. Continuamos con el 15, ¿cómo dice? Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Increíble, ¿no es cierto? Ahí, Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. amén, mostrando, o sea, la expresión de lo que muchas veces nosotros hemos escuchado o hemos leído o incluso lo hemos hecho, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca y nosotros fácilmente podemos darnos a expresar o nos podemos dar a conocer a las personas de cómo somos solamente con el hecho de hablar. Por eso la Biblia en el libro de Proverbios dice que bajo la mucha palabrería viene también el pecado, ¿verdad? Así es, sí, Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios para poder entender, comprender lo que Pablo, lo que la Escritura nos enseña y lo que Pablo, el afán que tiene para que nosotros seamos realmente constructivos en la obediencia claro. y ese arrepentimiento que sea genuino. No es que sea un arrepentimiento pasajero, no que sea un arrepentimiento muy superficial, ¿no es cierto? Y que haya un qué? Remordimiento. Un remordimiento, sino que podamos tener una paz tranquila, ¿no es cierto? Dice que lo haga, que sea real, de corazón, Sí. Para que porque sea. dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Corazones. O sea, haciéndolo realmente, si es un arrepentimiento es de corazón, no ¿Cómo? es superficial. Amén. Y dice que estén listos para el día del juicio. Dice que en el día del juicio Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Dios juzgará eso. O sea, ¿qué dijo Pablo? Yo estoy declarando la salvación, estoy hablándole lo que Jesús, lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha enseñado, lo que es la palabra. Y esto queda escrito aquí, es como cuando uno dice, cuando Jesús un día dijo, vayan, prediquen en el evangelio y límpiense los pies, si quisieron recibirlo bien, y si no, entonces ustedes sacúdanse los pies y sí. Un pasito atrás, sacúdase los pies y que la sangre sea derramada sobre ellos, ¿no? Les estoy declarando, Amén. les estoy diciendo que lo hagan, pero ya es cosa de ustedes. Entonces Claro. serán juzgados por este evangelio. Amén. Aquí hay una parte importante, aquí hay algo muy importante, hay algo que me llega a mi mente, a mi memoria, y es acerca de las tablas que Moisés tuvo que reescribir, porque en la primera vez las escribió Dios, pero él las rompió para que el pueblo de Dios no fuera juzgado y no fuera juzgado conforme a las leyes que él bajaba. Y él tuvo que volver a reescribir. O sea, él reescribió, él cogió las leyes y las reescribió en las tablas y las bajó y las presentó al pueblo. Ahora a nosotros se nos pide en el libro de Éxodo, también en el libro de Deuteronomio, que escribamos las leyes en las tablas de nuestro corazón. Y aquí está hablando del corazón, la importancia de guardar la palabra en nuestro corazón. Pablo lo entendió, Pablo, un perseguidor de la iglesia, Pablo, que era Saulo de Tarso, un hombre que encarcelaba a los cristianos y pasa a ser un verdadero
apóstol, porque hizo más que cualquier otro de los apóstoles, ¿no? Según todas las Sí, cartas sí. y todo lo que vemos, ¿no? Y el conocimiento tan grande como veníamos hablando con Carito antes de empezar la transmisión y con mi esposa, con la pastora, acerca de cómo hacía Pablo para entender tan rápido. Es por la obra del Espíritu Santo. Así. Si nosotros, si tú y nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vamos a entender más rápido la palabra. Esto no es solamente de leer y todo aquello. Oía al pastor Alducin y él decía, yo he visto personas que leen la Biblia en 3, 4 meses y listo, pero simplemente fue un conocimiento más, pero no pueden profundizar en la palabra porque no la pueden interpretar, porque la palabra es dada y es expresada a todos sus hijos y a su pueblo, más los que no es difícil que la entiendan. La pueden leer, pero no la pueden interpretar, no la pueden entender. Amén. Es Sigamos. lo que dice el 17. Versículo 17 en adelante. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de ídolos y cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? El que físicamente es circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, con que la letra de la ley con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del corazón no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Yo creo que todo Tremendo. sí, yo creo que todo esta porción del 17 en adelante, ¿no es cierto? Dice, Nos lleva a una sola cosa. Nos lleva, yo creo que al versículo 21 y el 22 en adelante, no el 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, yo creo que lo primero que Pablo nos da a entender es de que antes de nosotros empezar a enseñar tenemos que aprender. Y antes de que empezar a juzgar, nosotros tenemos que mirar muy bien cómo estamos nosotros. Yo creo que es una parte muy importante el entender de que nosotros, si le decimos a las personas no hurten, nosotros no debemos de hurtar, como lo dice acá. Si le decimos no adulteren, nosotros no debemos de adulterar. Y generalmente nosotros pasamos a ser transgresores de la ley. A veces pensamos que lo de por fuera es lo que importa, cuando realmente lo que importa es lo de adentro, lo del corazón. Por eso hace una semejanza del judío, ¿no? Y dice, ¿acaso que tiene que sea judío por fuera? Si necesitamos que sea un verdadero judío. Y un verdadero judío cumple la palabra, cumple aunque sea el Pentateuco, ¿no? Que es lo que tienen. Pero nosotros a veces, con toda la palabra que tenemos con los evangelios, y no somos capaces ni siquiera de cumplir las leyes de Dios. Esos 10 mandamientos que Dios nos envió no los alcanzamos ni siquiera a cumplir. Entonces yo creo que es un llamado a todos que nos hace Pablo. Y es un escrito que quedó para todos. Y es de que nosotros no juguemos más con nuestra salvación. Yo creo que esa es la parte más importante y fundamental de este escrito. Y mire lo que dice el 22. Mire lo que dice. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Oiga, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, nos apoyamos en la ley, nos apoyamos en los mandamientos, nos apoyamos en todas sus ordenanzas, pero aún así le incumplimos a Dios. Sí, es que dice el primero, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Glorías en Dios. Es como decir uno,
he aquí tú que tienes el sobrenombre de cristiano y dices que eres cristiano y a todo el mundo dices soy cristiano y a ver, yo camino con Dios y usted tiene que cambiar. Mire, usted está adulterando, mire, usted roba, mire, usted hace tal cosa, pero resulta que yo también hago lo mismo. Entonces, ¿con qué autoridad yo voy a decir eso? O sea, yo tengo que hacerlo primero. Por eso Pablo dijo, hazlo tú primero. O sea, por eso dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por causa de uno mismo. Porque uno tiene que empezar a cambiar y uno no puede pretender que otros hagan lo que uno no ha hecho. No. Claro. Si yo no quiero cambiar, es como cuando uno tiene una pareja y uno quiere que la pareja cambie. Entonces tiene que empezar por cambiar uno. Yo no puedo pretender que esa persona cambie si yo no lo hago primero. Yo debo cambiar primero para que esa persona vea el cambio en mí y ella lo haga. Así es. debe ser y eso es lo que está hablando Así es. Pablo acá. Y yo creo que una de las partes más importantes que Pablo nos da a entender acá es de que nosotros, si estamos enseñando la palabra, debemos de cumplirla. Nosotros debemos de cumplir primeramente para poder enseñar. Yo no puedo enseñar algo que yo no cumplo, como esto venías diciendo tú, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice el 24 en adelante, Carito. El 24 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces también podemos ver acá en estos versículos que en ese momento esas personas estaban jactando de sus obras, Sí. estaban teniendo como esa gloria hacia sí mismos. Y esto también nos recuerda la parábola del fariseo y del publicano. Cuando llegó en ese momento el fariseo y el publicano, y el fariseo puesto en pie, empezó a orar consigo mismo y él decía, mira Señor, yo ayuno, yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero, yo no soy como este publicano. Gracias, Señor. Sí, gracias, porque es que yo soy el mejor, yo soy, ¿sí? Yo sí. Pero yo sí, por eso decía, oraba consigo mismo, como yo sí hago. Mientras que el publicano, estando lejos, dijo que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego el Señor Jesús les dijo, porque era una parábola, estaba enseñando, él dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir? En el Salmo 51:17, nosotros podemos mirar algo muy importante en nuestro diario vivir y es, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque es muy importante que cuando entremos delante de la presencia del Señor Jesús, siempre entremos con ese corazón contrito, humillado, reconociendo que somos seres humanos. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, diciéndole, aquí estamos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea limpiado y purificado y que renueves en nosotros un espíritu recto. Porque si vemos acá en esta porción de la palabra de Dios, es que a Pablo, según lo que el Espíritu de Dios nos enseña, y también el Señor Jesús, es que no le gusta que el hombre se jacte de nada, porque no tenemos de qué jactarnos. Todo le pertenece a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Algo más para añadir, pastor? No,
dice lo que me impacta mucho lo que decía Carito, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, ¿de qué me sirve a mí decir yo soy cristiano y yo? De nada le sirve eso. Dice, no es exteriormente, es lo que es el corazón, En porque eso es lo que interior, Dios la mira, lo que hay en el Volvemos al corazón, Al ¿no? corazón. Porque, por eso es que Pablo se preocupaba mucho por eso, es que en el corazón debía haber arrepentimiento, en el corazón se debía amar a Dios con el corazón. O sea, eso era lo que Pablo básicamente enfocaba. Mire lo que dice el 3. Seguimos con el 3. Sí, claro. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Amén. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, somos todos, o sea, y muchos, lo que hablábamos ahorita, muchos dicen, o dicen yo soy cristiano, pero en realidad no lo son, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces ahí él está hablando de verdaderos, de los que no lo son, los que viven bajo la ley, los que dicen, no, yo soy católico, yo prefiero ser católico, o sea, todos, está hablando, todos, por eso dice acá, ¿qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos sido acusados todos, judíos, gentiles, que todos están bajo pecado, o sea, y luego vuelve y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, todo, y no, es que yo soy justa y yo puedo hacer una oración y no, y la oración eficaz del justo, y nos tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Realmente somos justos delante de Dios? Porque la justicia de Dios enfoca muchas cosas. La justicia de Dios enfoca perdón. La justicia de Dios enfoca amar a Dios. La justicia de Dios enfoca obediencia. La justicia de Dios enfoca darle a cada cual lo que le corresponde. La justicia de Dios enfoca diezmar, ofrendar. Todas esas cosas enfoca la justicia de Dios. Y si yo no la cumplo, pues por eso dice acá, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Porque no es en una cosa o en otra, siempre estamos fallando. Amén. Pero él también dijo, tenemos a Jesús y la idea es que seamos salvos y realmente de corazón nos podamos arrepentir. Amén. Claro, y para ello está escrito ahí el versículo número 11, ¿no? Porque dice claramente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Esto es un poco preocupante. Esto es un poco preocupante porque pues sabemos que la carta es escrita a los romanos, pero es preocupante porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros ya pasamos a ser como los romanos. Nosotros ya, la iglesia, los cristianos, prácticamente ya pasamos a ser como los romanos. O sea, hoy oro y peco y empato y no importa, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme. Cuando no nos estamos dando cuenta de la primera parte, ¿no? Que vimos también en el capítulo 3, que qué tiene que ser judío, o qué tiene que ver con que sea circunciso o incircunciso, porque lo que tenemos que guardar es el corazón, como veníamos hablando. Pero hay algo muy importante, y es de que nosotros no estamos haciendo la búsqueda de Dios como debe ser. Estamos buscando, hoy en día, estamos buscando a Dios con un solo propósito. Y el propósito quizás es simplemente para que nosotros podamos ser bendecidos, pero no para arrepentimiento. Estamos quizás buscando a Dios solamente para ver
aquellas, hoy en día, como se ha visto y como hemos venido viendo en muchas ideologías, en muchas creencias, que es por la bendición, mas no por la salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos el paquete completo, salvación y bendición. Y lo que estamos haciendo, buscando solamente es la bendición. Es por eso que Pablo se acelera, se afana, y imagínense, en año 55, año 58, fue más o menos escrito, estamos hablando de más de 1970 años. 1970 años. Hace que Pablo escribió esto y seguimos en la misma condición. O sea que no hemos entendido aún de que realmente la búsqueda es para salvación, más que para bendición. Porque si nosotros recibimos para salvación, la bendición viene completa. El problema es que queremos es la bendición, pero sin arrepentimiento. ¿Correcto? Mire lo que dice el 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos da una clara reflexión de lo que nosotros venimos viendo, que se apresuran más los pies a derramar sangre, a hacer el mal, a pecar, a correr a lo malo, pero muy poco o muy difícilmente corremos a hacer lo bueno. Entonces aquí vemos lo que venía hablándoles y declarándoles, ¿verdad? Pero hay algo muy importante es en el versículo número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿no es cierto?, es el conocimiento del pecado. La ley fue colocada es para reconocer que sí hay pecado, no para ser justificados delante de Dios. O sea, para que nosotros logremos ver y entender de que sí estamos haciendo mal delante de Dios. Y el del por qué nosotros a veces no recibimos lo que nos merecemos o aún lo que le pedimos a Dios. Porque qué fácil es repetir un versículo, ¿no? Y sobre todo cuando dice, ¿no es cierto?, que si nosotros todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús lo voy a recibir. Y decimos, es que yo se lo pido en el nombre de Jesús, entonces voy a recibir esto. Pero es que aquí hay como un trueque, digámoslo así, como un intercambio. Yo obedezco, Dios me bendice. O sea que esto de todas maneras tiene que ver con deme y yo te doy. Claro, Dios necesita que nosotros seamos obedientes para podernos dar la bendición, escúchame bien, completa. Porque a veces recibimos la bendición parcial, momentánea. Apenas recibimos primicias, cuando Dios quiere que recibamos completo. Yo creo que si nosotros lográramos entender la palabra de Dios al 100%, que bueno, no hay creo que uno todavía que logre entenderla, pero si lográramos entenderla, cada parte que vamos leyendo, realmente no tendríamos que sufrir tanto. El sufrimiento viene a consecuencia de nuestra desobediencia. El sufrimiento viene a consecuencia de nuestro pecado. Nuestros dolores, nuestras batallas vienen a causa de que nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos pide. Y como viene diciendo Pablo, judíos o no judíos, gentiles o no gentiles, circuncisos o incircuncisos. Aquí todos entramos en el mismo paquete. Dice que aún si alguna persona no siendo circuncidada, ¿no es cierto?, hace caso, al caso no pasa a ser circunciso, o sea, en la obediencia. Siempre Pablo nos está llamando a algo que se llama obediencia. Yo creo que hay algo muy importante, y es de que Pablo, a pesar de que era perseguidor de los cristianos, entendía claramente que él necesitaba de la salvación antes de que fuese llamado al servicio. Porque los romanos en su antigüedad, para atacar una nación, para atacar un pueblo, para atacar un dogma, para tocar un estigma, tenía que conocer muy bien al que iban a atacar, al que iban a acorralar, al que iban a apresar.
Y yo creo que Pablo tuvo que haber hecho un estudio muy profundo acerca de lo que era Jesús y acerca de lo que era el pueblo cristiano, para poder identificarlo. Porque en ese entonces andaban todos juntos, unos con otros. Y para identificar al pueblo cristiano, a los que andaban con Jesús, no era tampoco tan difícil. Porque si nosotros recordamos, en el momento cuando fue apresado, en el momento que fue llevado a juicio, ¿no es cierto? Aún le dijeron, ¿no es cierto? A Pedro, tú como que eres uno de ellos, ¿no? Y entonces, ¿tu manera de qué? De hablar. De hablar. Y a veces nosotros nos delata nuestra manera de qué? De hablar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si a ustedes les pasa que están en un lugar y le dicen, oiga, usted es como cristiana, ¿no? Y es algo espectacular, ¿no? Pero a algunos nos da vergüenza y decimos, no, 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 y empezamos como Pedro, a blasfemar, a echar, decimos nosotros, groserías, ¿no es cierto? Empezamos a mentir, empezamos a revolcarnos en cuentos de doble sentido. O sea, hacemos cosas para que no se den cuenta de que soy un cristiano. Pero aquí lo más hermoso es realmente, si a usted le dicen que es cristiano, es aceptarlo y poder dar un excelente testimonio. Si ustedes vieran cómo se abren las ventanas de los cielos y las bendiciones comienzan a florecer en nuestros hogares. Es espectacular, o en nuestra vida, o en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Es espectacular, es maravilloso. Yo creo que vamos hasta acá. Yo creo que vamos a dejar el versículo 21 en adelante, ¿no es cierto? Para dentro de 8 días, porque yo quiero encerrar algo. Yo quiero cerrar, yo quiero cerrar este pequeño estudio que venimos haciendo con algo muy especial, con algo muy especial. Y yo creo que eso especial debe ser, permítame un segundo. Yo creo que debemos cerrar este estudio acá. Y lo especial que quiero hacer es que oremos los unos por los otros, porque cuán necesario es que nosotros entendamos el propósito de la vida cristiana. Pero antes de orar quiero escuchar a nuestros hermanos que están conectados, y a ustedes que están aquí con nosotros, si hay alguna pregunta, si hay algo que podamos nosotros, podamos ayudarles, o si hay algo que quiera usted profundizar en algo más. Entonces quisiera que si hay alguno en las redes que tenga alguna pregunta, abra su micrófono y pues háganos la pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Cómo hiciste hace 8 días? ¿Me están escuchando? ¿Qué me hizo llamando acá? Todas preguntas. Hijo. No, hablamos sobre los principios y valores, ¿no? También es un tema que se recalca ahí. No sé, yo siempre he pensado que demostrar el cristianismo debe ser una cuestión de principios. Y los principios están basados en lo que nos rige a nosotros, que es la palabra, ¿no? Amén. En cuanto a lo que siempre hemos hablado, y desafortunadamente el Evangelio ha sido bastante vituperado por personas que se aprovechan de la fe para hacer mercadería, ¿no? Pues ser los mercaderes de la fe, exacto. Sí. Entonces mucha gente cuando habla de cristianismo, no, es que los diezmos se los lleva el pastor y todas esas cosas que ya todo el mundo sabemos. Sí. Yo creo que esta es una generación que debe cambiar toda esa manera de pensar, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos que ser personas conscientes, dar testimonio, dar una vida de fe donde nosotros con nuestras actitudes, no solo con cargar la Biblia como desodorante, sino con nuestro testimonio, pues dar un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que es una muy buena manera de evangelizar, ¿no? No solo aprenderse lo que dice la Biblia, sino que generar un buen testimonio que vale la pena, que es lo que tiene esa persona, ¿no? Decía la pastora Domingo que lo que hay en nuestro corazón es lo que se manifiesta en nuestra boca, en nuestro parecer. Si yo no tengo una vida de amargado, pues en nuestro exterior, ¿qué se va a ver? Amargura. Una persona amargada. Entonces tenemos que mejorar mucho esos temas, ¿no? Pienso yo que el apóstol Pablo nos indica y nos lleva a eso en muchas de sus enseñanzas. Termino porque si no después lo echan. Gracias, mi hermano David, gracias. Sí, verdad es.
Nosotros tenemos que reflexionar bastante, dar nuestro testimonio, como decía el hermano David, y nuestro testimonio tiene que ser veraz, ¿no? Y algo muy importante que él tocó acerca del testimonio, que muchas veces nosotros damos testimonio de nosotros mismos, cuando no es de nosotros mismos. Tenemos que dar testimonio del Evangelio, tenemos que dar testimonio de Jesucristo, y los demás deben dar testimonio de De uno, nosotros. es que como cuando uno dice yo soy humilde, pero usted no tiene que decir usted es humilde. Usted no tiene que decir yo soy humilde, Gracias. porque humilde, la Gracias. humildad no la va a ver usted mismo, es que los demás vean la humildad en usted. Entonces, en el momento en que dijo yo soy humilde, en ese Ya, momento usted se ya dio dañó- la humildad. ya dañó Y todo. así no es. Es que los demás vean en uno. Usted no tiene que decir, no, yo soy tal cosa. Los demás son los que tienen que ver en uno los testimonios. Amén. Los demás son los que tienen que ver esas cosas en uno. Amén, así es. Sí, 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 es algo muy importante. ¿Algo otra pregunta? ¿Hay algo otra pregunta o algo otra duda o algún aporte acerca del estudio que acabamos de hacer? Dani, Palmer, Yamile, Alejito. Hola, mi hermano Palmer, Dios te bendiga. Bien, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bendito Dios, bien, Hola, gracias. Sí. Palmer. Aquí aguanta. Te hemos Hola, extrañado. mucho por acá en Qué Bogotá. rico escucharte. Qué bendición, hijo. Sí, igualmente es que, bueno, digamos una parte donde dice en Romanos 2, en versículo número 29, Sí, más adelante en versículo 29 dice que la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. sí, Es donde uno aprende que, como dice que el Espíritu Santo es lo que lo guía a uno a toda verdad. Entonces uno se da cuenta que cuando uno está congregado o está uno en oración y siente la necesidad de uno alabar a Dios, pues es el mismo Espíritu Santo que lo está uno guiando, ¿verdad? Es el que le está diciendo, el que le está dando ese sentimiento, esa inspiración para uno hacerlo. Y es lo que más me tocó de ahí, aparte de todo lo que sí compartieron. Claro. Y pues de verdad me siento muy identificado con ese punto de que claro. la alabanza viene directamente de Dios y de verdad es una cuestión de estar uno en comunión con Dios y cada día me siento más enamorado de Dios y lo hago con esa pasión de verdad que es, y yo creo que eso nos pasa a muchos cuando de Dios nos enamora cada día Sí, con toda, sí, de su palabra y todo escuchar los testimonios de otras personas, todo lo que Dios hace, el cambio en otras personas, de verdad que eso lo transforma a uno y eso es lo que más me tocó, eso es lo que yo quería compartirles. gracias, hijo. Sí, de verdaderamente sí. Es un punto también muy importante y creo que lo pasamos muy rápido y es la parte de la alabanza. Y yo tengo algo para aportarte, yo tengo algo para aportarte a ti y a todos los que nos están escuchando y los que están acá. Es de que nosotros vamos viendo realmente el don y el talento que Dios nos da conforme vamos leyendo la escritura. A ti te toca mucho lo que es la parte de la alabanza y todo porque tú eres un salmista, tú eres un excelente salmista. Y como salmista, pues vas viendo también las partes que más te llaman